rápidamente a las... Se ve lo que es la... ¿Se está viendo el PPT? Sí se ve, ingeniero. Perfecto. Ingeniero, buenas tardes, sí se puede ver. Muchas gracias. Estimación y planificación ágil para proyectos complejos. Uno de los principales problemas que se tienen en los proyectos en ágil es la precisión para estimar y planificar los tiempos del proyecto. En ágil, los tiempos de un proyecto se deben reducir a diferencia de los sistemas tradicionales en cascada. En ágil se caracteriza por lograr fechas prontas, pero una mala planificación, esto se puede arruinar las esperanzas de reducción de los tiempos buscados. A veces se inician proyectos en ágil sin tener algunas consideraciones en recursos, en problemáticas, y en vez de los 4 o 3 meses que has planificado hacer el proyecto, te salen 6 meses, con lo cual el costo que has gastado de más para hacer en ágil se ha perdido. Errores clásicos al subestimar los tiempos en ágil. La falta de experiencia en el tipo de proyecto, falta de entendimiento de la complejidad del entorno, rotación de personal, división inadecuada de las labores en equipos paralelos. Es necesario que el Product Owner o jefe de proyecto entienda estas posibilidades de error. Como les digo, lo que te explican en los textos es las metodologías, pero lo que no te explican es las problemáticas que tú puedes enfrentar cuando haces un trabajo en ágil. Falta de experiencia en el tipo de proyecto. Al no conocer el proceso de desarrollo de un proyecto de ingeniería o programación, no se definen los tiempos correctos, con lo cual todo el proceso ágil se bloquea. Se puede decir que una labor se hace en 4 días cuando realmente se hace en 7 días por la dificultad del proceso. Se puede decir que la labor se realiza en 6 días cuando la labor necesita información que no se tiene o trabajo de otro equipo se ha concluido, lo que genera que los tiempos no son determinados con seguridad. Falta de recursos que no se tienen en el equipo y se cree que con algo de capacitación se puede completar la tarea. No se conoce la complejidad del proyecto. Es posible que haya participación en proyectos similares, pero no en ese tipo de proyectos. Un proyecto que normalmente no es complejo tiene componentes que no son factibles de hacer por razones ajenas al equipo o de organización, para lo cual es necesario tener la experiencia en proyectos con ese tipo de problemática. Entonces es necesario que el equipo del proyecto pueda evaluar las condiciones del proyecto para poder ver la complejidad para su ejecución, pues un proyecto se basa en tener la información necesaria. La falta de experiencia es el principal punto de problemas de los proyectos en ágil. Si bien los proyectos son proyectos que se hacen una sola vez, llámese el diseño de un software app, llámese el desarrollo de una ingeniería de automatización, llámese el desarrollo de un producto nuevo, las personas que van a involucrarse en estos proyectos deben tener algún tipo de experiencia o tener a alguien que tenga la experiencia de este tipo de proyectos, porque ellos sí te van a decir la problemática. Yo recuerdo una vez cuando hicimos un proyecto acelerado y habíamos calculado rápidamente ya el estudio de iluminación lo hacemos en 2 días, es sencillo, es un área de solamente 40 luminarias, eso es rápido. El estudio de la parte eléctrica lo hacemos en 3 días y así hicimos toda una secuencia de trabajo para trabajar en paralelo, ¿no? Pero no teníamos la experiencia para determinar que hay ciertas cosas que impactan en otras. El proyecto se reunió en tiempos. Lo que habíamos calculado hacerlo en 2 semanas, lo hicimos casi en 1 mes, porque no teníamos el entendimiento de la concadenación de data de un equipo a otro y lo que eso podía generar. Adicionalmente a esto, es posible que nosotros no tengamos un entendimiento claro del proyecto. Una vez nos dieron otro proyecto de automatización en el cual nosotros pensábamos una secuencia de trabajo y llegó un ingeniero italiano y nos dijo, ¿qué están haciendo? Bueno, la secuencia del sistema, pero la secuencia está incompleta. No, pero nosotros nos han pedido que automaticemos la línea de producción del sistema de chancado. Sí, señores, pero eso incluye el que ustedes tengan que hacer los sistemas de seguridad del sistema de chancado, que no están definidos en un documento del proyecto, pero sí están definidos
en el equipo de chancadora que te da el fabricante. Eso era falta de expertise. Entonces había detalles que no sabíamos que también era parte de nuestro alcance. Entonces tú requieres personas que tengan esa experiencia, tal vez no específica, pero sí cercana a lo que vas a hacer, porque esa persona te va a ahorrar días y problemas y gastos innecesarios o gastos que no habías previsto. Es por eso que requerimos gente con algún tipo de experiencia en el tipo de proyecto que vas a elaborar. Gente que va a hacer proyecto de cero y ya está más que dicho que va a cometer todos los errores para que el proyecto no salga. Requieres a alguien con experiencia. Accionar en este problema, tener dentro del equipo una persona con la experiencia con este tipo de proyectos. Esa es una forma, pero no siempre lo tienes. La otra forma es contratar un asesor con experiencia en el tipo de proyectos. Normalmente las empresas contratan asesores puntuales para el inicio del proyecto, para la mitad del proyecto y para el término del proyecto. Lo otro es tener lecciones aprendidas de un equipo anterior sobre ese tema. Las lecciones aprendidas son buenas, pero a veces son lecciones que se aprenden sobre las fallas que se han tenido. Por lo tanto, no es un entendimiento tan amplio como la persona que tiene la experiencia. Tener un EDT del proyecto para analizar las partes del proyecto. Esto también es otra solución parcial. El EDT se basa mucho en la experiencia que tienes. Si tú tienes una experiencia, puedes ir desglosando hasta lograr entender todo el alcance del proyecto y todos los componentes que va a tener ese proyecto. Con el conocimiento de los componentes de ese proyecto y con la experiencia de tiempos de ese componente, ya tú puedes armar el cronograma de trabajo de ese proyecto. Por eso que necesitamos gente con experiencia en ese tipo de proyectos. No lo tomemos muy a la ligera. Yo alguna vez lo hice y el resultado fue muy costoso para mi empresa. Falta de entendimiento de la complejidad del entorno. Muchas veces el equipo proyecto no conoce los procesos y tiempos propios del proyecto. El solicitar un material o un servicio, dependiendo de la empresa, puede demorar horas, días o semanas, lo cual ralentiza el proyecto. Procesos de cambio de organización generan impactos en los tiempos, como el cambio de ERP, cambio en los sistemas operativos y software, cambios en la política de servicio, cambios en políticas de manejo de la información. Este proyecto es el que actualmente yo me estoy enfrentando, ¿no? Tengo un proyecto en el cual la organización está sufriendo cambios de software, cambios de ERP, y lo que antes demoraba un mes o dos, una semana o dos en aprovisionamiento de materiales y equipos y recursos, ahora demora casi un mes. ¿Por qué? Porque el sistema es así. Lo quieres cambiar, quieres luchar contra eso, no puedes, porque un sistema de ERP es instaurado por el corporativo transnacional. No lo puedes cambiar porque ni siquiera tu gerente tiene el manejo de eso. Adicionalmente a eso, hay los procesos propios de la empresa. Por ejemplo, quieres contratar a un profesional temporal, piden un montón de requisitos la empresa para salvaguardarse en casos legales, piden un montón de detalles técnicos de qué quieres hacer y piden antecedentes de la persona, a veces te piden antecedentes judiciales, penales, para un simple asesor que te va a trabajar 1 o 2 días. Si no tenemos un entendimiento de que nuestra empresa te va a pedir todo eso, vamos a hacer que el proyecto se demore más. Adicionalmente a eso, tenemos que tener en cuenta los procesos internos. A veces tú cuando pasas una persona de una posición a otra, no es tan sencillo. La empresa te pide documentación y un montón de burocracias. En empresas pequeñas esto es más fácil. Cuanto más pequeña es tu empresa, más flexible es en todo esto. Pero cuanto más grande es tu empresa, mucho más complicado es todos estos procesos internos, políticas, requisitos, contratos, etcétera, etcétera, ¿no? Adicionalmente a esto, un día yo quise comprar un equipo, no conocía las políticas de la empresa y al final el equipo que estaba ya con orden de compra fue bloqueado. ¿Por qué? Porque las políticas de la empresa eran que los equipos solo debían comprarse a un determinado proveedor. Al final no se pudo concretar, tuve que llamar al otro proveedor que costaba más caro. Como la empresa es corporativa, eso no le interesa.
y demoraba más tiempo, lo cual generó un impacto en el proyecto. Entonces, tenemos que entender la complejidad de nuestro entorno. No solamente de nuestra propia empresa, sino del cliente al cual servimos. Yo, por ejemplo, tengo un cliente al cual, para que yo le ponga a su tablero eléctrico un interruptor, tengo que hacer una documentación que me puede demorar 8 a 12 horas, solo para sustentarle. Después de sustentarle esta documentación técnica de que ese elemento que voy a cambiar va a funcionar adecuadamente, cumpliendo todos los requisitos del proyecto, él a su vez tiene que elevarlo a otro nivel. Como resultado, la aprobación de cualquier componente que yo quiera meter en el proyecto puede demorar 1 mes a 2 meses. Son cosas que al principio no se conocían, se pensaba que era como un proyecto normal en el cual tú puedes cambiar los elementos siempre y cuando cumplan ciertos requisitos mínimos. No, pero acá el tema es más complicado. Entonces, no solamente es tener experiencia sobre el proyecto que vas a manejar, es tener el entendimiento de la complejidad del entorno donde vas a desarrollar este proyecto. Accionar este problema, conocer los tiempos de los procesos de la empresa, conocer los procesos administrativos para compras, servicios, activos y otros, proponer mecanismos alternos para dar agilidad a las labores de ejecución del proyecto. Actualmente, en el proyecto en que estoy, dado que la contratación de un asesor es complejo, demasiado complejo, porque para cada servicio requiero hacer toda una documentación, estoy creando contratos marco, en el cual es como un open book, conforme yo voy requiriendo, entra el asesor sin hacer nuevas órdenes de servicio en cada momento. Son cosas que debes crear para evitarte tanto trámite administrativo que al final lo que hace es generarte tiempos que hacen que tu proyecto rompa en programación. Rotación de personal. Un problema que se ha dado en los últimos tiempos es la variabilidad del personal. Esto se genera por expectativa del personal en tener un mejor ingreso con las labores que ejecutan, expectativa del personal en tener un mejor cargo con expectativas a un mejor sueldo, condiciones de la empresa que crea un medio ambiente más complejo para la ejecución del proyecto. Este problema antes no era tan crítico. Había una cierta ética de las personas del área de proyectos que te manejaban muy bien, en los cuales ellos no se retiraban hasta que la empresa le decía que se retirara o se acabara el proyecto. Actualmente esto ya no ocurre. Viene una persona que está en tu proyecto y se puede ir en cualquier momento. Ya me ha pasado a mí en tres ocasiones y he tenido que tomar las medidas correctivas del caso. Y esto tiene un impacto grande en un proyecto porque esta persona se va con su conocimiento de lo que ha elaborado en el proyecto. Si bien te puede dejar documentación técnica, alguna explicación verbal, etcétera, etcétera, pero hay detalles que esta persona manejaba o maneja que se está llevando e impactas en el proyecto. La salida de una persona a veces puede ser el costo de 2 personas para poder cubrir lo que la persona no te entregó como información, porque no hubo el tiempo, no hubo el manejo, etcétera, etcétera. Es por esto que muchas empresas ahorita ven difícil dar cargos de alguna confianza a gente muy joven por el temor que tienen de que se vayan. Esto yo lo he vivido 3 veces. Como consecuencia, mi siguiente acción es, ok, tomo personas que no tienen tanto conocimiento, pero sí tienen mayor compromiso. Porque mal que bien, estas personas van a hacer la labor todo el tiempo, a una velocidad menor, pero la van a ejecutar. Y aplico otras medidas de control. Hay que tener en cuenta que a veces las personas quieren tener un mejor ingreso. Esa es una cosa que ha salido muy en boga últimamente, que alguien entra con un sueldo de ser 2.500 soles y a los 3 o 4 meses quiere un sueldo mayor. No se lo das, se va. Otras personas, después de 3 o 4 meses, quiere que le cambies el cargo.
¿Por qué? Porque saben que en el tiempo el nuevo cargo les puede generar mayores ingresos, pero lamentablemente las políticas de la empresa no te permiten eso. Las políticas de la empresa te dicen, no, la persona tiene que estar mínimo 6 meses en este cargo o un año, etcétera, etcétera, para seguir subiendo. No le hace el cargo y se va. Otras son las condiciones de la empresa. A veces la persona no se siente cómoda porque hay mucho estrés, a veces no hay las facilidades. He visto muchos problemas, a veces incluso por un baño o por un cafetín se dan estos temas. Entonces, los jefes de proyecto tenemos que saber cómo manejar estas condiciones para bajar el estrés del medio ambiente. Accionar este problema. Este problema es más complejo que los anteriores. Dependiendo de la empresa, se puede proceder de 3 accionarios. Evaluación del personal, antecedentes de continuidad en trabajos anteriores, evaluación de performance de personal. Manejo de contrato de más de 3 meses al personal que se piensa tiene alta eficiencia. Crear una disciplina de trabajo al inicio de este para evitar desviaciones de personal en su accionar. Estos 3 son las principales herramientas que se debe utilizar para el ingreso de nuevo personal. Si ves que una persona ha saltado de proyecto en proyecto 3 meses, 4 meses, 2 meses, ya sabes que si entra tu proyecto va a hacer lo mismo. En los contratos, si sabes que esa persona ya tiene un nivel de eficiencia, no puedes expedirle un contrato de 2 o 3 meses. Tienes que expedirle un contrato de 4 o 5 o lo que creas como mínimo que puede durarte el proyecto. Si no, la persona cuando vea que tiene las manos libres para irse, se va a ir o te va a imponer condiciones. Crear una disciplina de trabajo al inicio de este para evitar desviaciones de personal en su accionar. O sea, hay que decir a las personas cómo son las cosas, con las reglas de trabajo claras. Ingreso a las 8, salida a 6:30. O ingreso es más flexible, pero debes cumplir las horas. En caso que no los cumplas, el reloj lo detecta y te va a descontar. Y poner esto claro con las personas. No pintarle las cosas de la mejor manera, sino las cosas claras. Con las cosas claras la gente sabe a qué se atiene. Otras estrategias que son más concluyentes que las anteriores, pero son de muy alto costo. Hay soluciones mejores que las anteriores, pero recordemos que las empresas tienen recursos limitados. No siempre los pueden aplicar. Una estrategia es uso de gran cantidad de recursos de mediana capacidad, pero que darán estabilidad al equipo ante una rotación de personal. Esta es la estrategia que estoy utilizando yo actualmente. Como la empresa tiene un límite para los sueldos del personal técnico, en vez de contratar 2 técnicos, contrato 3 y hasta 4 para tener una cierta estabilidad del personal. Cosa que si se va uno, hay quien lo cubra con el conocimiento de la persona que se ha ido. Otra posibilidad es el uso de políticas de alto sueldo para personal de alta capacidad, como manera de mantener el equipo hasta el fin del proyecto. Este último se ha aplicado mucho en el sector minero, en el cual los sueldos eran estratosféricos. Un supervisor estaba en los 11.000, 12.000 soles y no era un genio, pero lo que quería la empresa era una persona de alta confianza que se quedara en la labor de supervisión con todo el conocimiento que traía encima por el proceso constructivo. Pero estos 2 últimos solo son aplicables a empresas que tienen los recursos, tal vez no las políticas, pero sí los recursos. En empresas pequeñas y medianas no es posible porque no tienen la capacidad de gasto que una empresa grande. División inadecuada de equipos paralelos. En Ágil necesita tener muchas divisiones al entregable. A veces me dan un entregable muy complejo que tiene muchos componentes. Ejemplo, quiero hacer un aire acondicionado. Hay un componente de chasis, hay un componente de motor, de condensador y otros. Para reducir costos, yo hago 2 equipos. Uno se dedica a las partes externas, otro a las partes internas y avanzo rápidamente. Te da más rapidez en la labor que haces. Se crean equipos complejos para los entregables que deben trabajar coordinadamente. Pero el problema, cuando tú divides a equipos de trabajo una labor, es que debes tener la forma de coordinarlos, tanto en velocidad como en alcance que van a realizar. Porque al dividirse los equipos, no es que los equipos trabajen independientemente. Los dos tienen una dependencia de algo.
en espacios del equipo que vas a fabricar, en potencia, etcétera, etcétera. Entonces, la coordinación tiene que ser más cerrada. El jefe de proyecto tiene que tener más cuidado en estas coordinaciones, a diferencia de un equipo que lo hace solo. Accionar en este problema. Contratar a personal con experiencia en equipo de ágil trabajando en paralelo y preferencia en el tipo de proyecto que van a elaborar. Definir los puntos donde los equipos requieren alimentar de data a otros equipos para lograr que el sprint logre el objetivo del proyecto. Determinar el equipo que es ruta crítica para los demás equipos para poner más detalle y recursos para la culminación de los trabajos. Yo he tenido experiencia trabajando con multiequipos y siempre teníamos que identificar quién equipo tenía la data crítica en el siguiente sprint para ponerle más enfoque a esa labor. Si no se logra ese enfoque, lo que va a pasar es que los tiempos se van a incrementar. Análisis de un proyecto ágil. Primero, el jefe de proyecto debe entender el alcance del proyecto y la complejidad del proyecto a realizarse. La complejidad, me refiero a la complejidad del alcance, del entorno y las condiciones con el cliente. Proyectos muy complejos requieren dividirse en equipos de ágil, con alcances claramente definidos, con una coordinación necesaria para lograr la interacción entre los equipos de trabajo. El jefe de proyecto necesita dividir el proyecto para un mejor manejo en ágil, asimismo tener un sistema de coordinación para que los equipos lleguen al objetivo buscado. Al dividirse un proyecto, no siempre los equipos concluyen su parte al mismo tiempo. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Adicionalmente, debe definirse cuál será el alcance de cada sprint. ¿Ok? La definición del sprint, si bien se hace el inicio de cada uno, nosotros tenemos que tener un programa que nos defina cuál sería un proyectado de este sprint. Es posible que en el transcurso del proyecto el sprint cambie en alcance por la misma naturaleza de ágil, pero necesitamos tener una proyección. ¿Por qué? Para saber el nivel de coordinación que requieres con los demás equipos. Acá tenemos un ejemplo de proceso dividido en componentes. Tenemos el equipo 1, equipo 2, equipo 3. Cada uno tiene un alcance de sprints, cada uno tiene una cantidad de recursos y cada uno tiene una metodología tal vez distinta de trabajo. Pero el equipo 1 puede compartir información con el equipo 3. El equipo 2 requiere información del equipo 1. Es más complejo. A veces el equipo 3 solo requiere 4 sprints para lograr su objetivo. En el caso del equipo 2 requiere 6 y en el caso del equipo 1 solo requiere 7. O sea, no es que tú empieces con 3 y acabes con 3. Es posible que acabes con 1, porque ya los demás equipos acabaron su sprint, toda su labor y su alcance. Este es un proyecto que estoy desarrollando actualmente. Acá pueden ver los componentes A, B, C, D, E, F. Son tareas diferentes que se realizan en un lapso de 4, 6 meses, 12 meses, 24 meses que tengo que desarrollar con un equipo de proyectos. Este es para un proyecto que se viene, en el cual me han pedido reducir costos. Ok, reducir costos no es solamente decir no voy a gastar en esto, no. Reducir costos también significa reducir los tiempos en que ejecuto el proyecto, porque cada mes que pasa y no se concluye el proyecto, hay un costo financiero, un costo de personal y un costo operativo. Entonces, mi intención es meter este proyecto de ingeniería BMS en ágil para poder reducir tiempos, con lo cual voy a reducir a futuro costos. Característica del proyecto. Si bien el BMS es similar en cada planta, existe mucho trabajo de ingeniería por desarrollar, por los equipos cambian. Hay que hacer cambio de desarrollo de señales que cambian, pueden ser 800 señales o 2000 señales, compatibilizar las comunicaciones de los equipos para utilizar pasarelas, etcétera, etcétera. Acá lo pueden leer, estas separatas se las voy a entregar después, pero en sumario, a veces la gente dice, tú vas a copiar un proyecto de un punto a otro. Disculpa, no es copiar. Son parecidos, pero no son iguales. Si fueran iguales, simplemente vienen, lo compran como un paquete de ingeniería y lo instalan, pero no es así. Acá requieres mucho trabajo de ingeniería.
mucho desarrollo, mucha experiencia. Hay partes que se repiten, pero no son todas. Este concepto lo he tenido que yo discutir mucho con el cliente, que siempre nos dice, pero si ya lo has hecho antes, ¿por qué no lo haces de nuevo en un mes o dos? No es así. Hay todo un proceso complejo en el cual tú tienes que desarrollar un sistema BMS, que te puede durar en la primera vez 1 año y medio, 2 años. Porque una vez instalado el sistema, tú tienes otras problemáticas que tienes que solucionar, porque el BMS te trabaja con equipos de otros proveedores y hay que coordinar con cada uno de ellos. Algunos quieren, algunos no quieren, tienes que ver cómo lo haces, hay que esperar tiempos, etcétera, etcétera. Es un trabajo muy complejo, a pesar que todo el mundo dice que todo el mundo lo hace y no es así. Revisado por las experiencias pasadas, se decidió manejar 3 equipos. Equipo 1, que hace las labores A, B, C, ingeniero senior en arquitectura de tableros BMS, un programador y un ingeniero junior. Equipo 2, ítem D, ingeniero senior en desarrollo de hardware de tableros y cadista. Equipo 3, EF, ingeniero senior en labores de campo, ingeniero junior y cadista. ¿Ok? Se dividió el equipo en 3 partes para que pueda trabajar más rápido. Se le puso un listado de tareas a cada uno. La proyección de los sprints, qué tenían que ellos conseguir en cada quincena. Es necesario definir las metas en los equipos para evitar dejar parados los equipos en cada sprint. Es por ello que en base a conocimiento de desarrollo de este tipo de proyectos se desarrollan los sprints con metas en cada uno. El compromiso de los equipos debe ser muy fuerte para lograr los objetivos. Esto de acá es muy importante. Yo he visto equipos de trabajo que se comprometían a una fecha y no lo cumplían y te decían, pero solo me falta esto, pero no lograste acabar el sprint. No, pero solo me falta este trabajo. No es así. El sprint está completo cuando has completado todos los componentes del sprint. Eso los equipos tienen que tenerlo como compromiso muy fuerte, muy arraigado. Si no, no deben comprometerse ese sprint, porque impactas a los demás equipos. A su vez, el jefe de proyectos debe tener un amplio conocimiento para definir los duelos de cada sprint. ¿Son inmutables los sprints? No. Es por ello que son proyectos ágiles, sujetos a cambio. Puede detectarse una data nueva que origina cambio todos los sprints. Y hay que replanificar para evitar que esto afecte el cronograma. Es posible sumar más recursos para mantener el cronograma. A mí ya me ha pasado que en un proyecto de ingeniería eléctrica he tenido que sumar de emergencia 2 ingenieros para poder lograr cerrar el trabajo. ¿Por qué? Porque el cliente me cambió algo bien simple. ¿Sabes qué? Las luminarias ya no van cada metro, sino van cada metro 20. Es un pequeño cambio. No es un pequeño cambio. Ya el tendido eléctrico está hecho. El estudio de iluminación está hecho. Las compras de materiales, con todo lo que eso implica, están hechas. Ese nuevo pedido es un impacto en tiempo y en costo. El costo te lo pago. Perfecto. ¿Y el tiempo, cómo lo recupero? He tenido que meter más ingenieros para poder cubrir ese pequeño cambio del alcance que me dio el cliente. El jefe de proyectos debe procurar el control de estos antes que estos afecten la fecha de entrega del proyecto. La coordinación de recursos es crítica en los proyectos ágiles. Si esto no llega a tiempo, la planificación se cae. Es lo que me ha estado ocurriendo últimamente a mí. A veces no me han dado los recursos y un trabajo que me decían, concluyes el 15 de junio, concluye el 23. ¿Por qué has concluido el 23 si tu compromiso era el 15? Es muy sencillo. Tú me has cambiado el alcance, faltando 2 días para la fecha de compromiso, y lógicamente eso impacta en los tiempos y he tenido que contratar a 2 cadistas de emergencia para cerrar el alcance. Por eso hay que tener mucha experiencia y mucho cuidado con los proyectos en ágil que tienen cambios de alcance constantes en base a las necesidades del cliente o del mercado de ese momento. Y tener la certeza que vas a poder tener la capacidad de tener los recursos en tiempo para todos esos cambios que puedan darse.
¿Qué requiere una planificación ágil? Plan de sprints con el alcance de cada uno, control eficiente de cada recurso. Esto también es muy importante. Yo he tenido una persona que se dedicaba solo a estudios de iluminación, que era parte del alcance de muchos proyectos de eléctricos, y la persona no era eficiente. Tuve que contratar un externo que me hacía la labor de la persona en un 50% del tiempo. Lo que este se demoraba casi 5 días, la otra persona lo hacía en 3 días. Con lo cual yo aseguraba mi sprint y entregaba en fecha la ingeniería. Cronograma de sprints con los recursos a realizar. O sea, tu cronograma no solamente tiene que estar definiendo fechas, sino qué recursos tienes. En las empresas es muy tradicional decir, oye, ¿y el cadista? Ah, está en el proyecto 1. Pero en el proyecto 2 también se requiere cadista. ¿Sabes qué? Comparte entre el 1 y 2 un ratito. Eso no es posible. Si yo comparto el proyecto 1 con el proyecto 2 en cadista, el impacto va a ser de 3 a 4 días más en el sprint. No, pero hay que reducir costos. Ok, reduce los costos de otra manera. Pero tú, al cambiarme los recursos de un equipo, vas a impactar en la labor del equipo. La ruta crítica del sprint para saberse cuáles son aquellos que requieren más detalle de control y recursos. Cuando tenemos 3 o 4 equipos de ágil trabajando en paralelo en un solo proyecto, debemos saber quién va a tener el sprint crítico, ese que va a generar data para los demás equipos. Porque si ese equipo no logra su sprint en tiempos, va a afectar a todo el proyecto. Es parecido a la famosa ruta crítica de los cronogramas que se hacen en Gantt. Tú tienes que saber cuál es el equipo que va a tener la criticidad en la data para que los demás equipos puedan seguir avanzando. Resumen, para la planificación en ágil es necesario un amplio y total conocimiento de las labores del proyecto. No es factible realizarse labores en ágil sin un conocimiento previo de labores similares, ya sea programación, ingeniería o similar. Una de las eficiencias en la planificación en ágil es no dividir las tareas en los sprints necesarios para tratar de acelerar el desarrollo. Esto de acá lo explico. Yo he visto gente que te decía, ok, tu sprint es conseguirme liberar el cuarto 311, toda su ingeniería en 8 días, y en el 8 días más tú consigues el cuarto 411. Sí, no, redúceme el primero en 4 días y el segundo en 6 días. Eso no se puede. Los tiempos son los tiempos. El cliente o la jefatura superior te pedirá que reduzcas los tiempos de sprints y otros a un tiempo más ajustado para acelerar, pero eso implica tener recursos. Si es una labor muy puntual, se puede con el incremento de recursos acelerar, pero si es una labor de desarrollo, requieres que el ingeniero, técnico, arquitecto o programador demore una curva de aprendizaje en alinearse. Esa curva puede ser de 1 a 2 semanas. O sea, el impacto va a ser fuerte. Hay que tener mucho cuidado con eso. Otra deficiencia en las planificaciones en ágil es la rotación de personal, que genera que no conozcas la capacidad del nuevo personal para lograr sus objetivos. Es lo que les decía. Tú integras nuevo personal o cambias de personal y esa persona demora 1, 2 semanas o tal vez más en alinearse con las políticas de la empresa, con el alcance del proyecto y demás. No es fácil cambiar gente en medio del proyecto. Tal vez es una persona que es una labor repetitiva, como un estudio de iluminación, lo puede hacer. O alguien que hace una programación de una cosa demasiado puntual todo el tiempo, lo puede hacer. Pero otro tipo de personal que es una labor más de desarrollo nuevo, la cosa cambia. Otra deficiencia es no tener los recursos en el tiempo requerido. Es necesario enfocarse en los recursos, pues estos son los que generan que se concluyan las labores en tiempo. Yo he tenido problemas con los recursos en muchas ocasiones. A veces requerimos hacer una simulación y necesitamos un tipo de computadora muy especial. Pero esa computadora no está disponible porque está en cola de trabajo. Lo ideal hubiera sido alquilar una computadora por un lapso de una semana para cerrar nuestro trabajo.
pero como no se había planificado tener ese recurso, se había planificado utilizar el recurso propio de la empresa, perdimos casi una semana esperando que esa computadora estuviera libre y muchas veces no lo está. Bueno, señores, esto ha sido un alcance rápido, no he podido, la verdad, por carga de tiempo, elaborar algo más desarrollado, pero creo que con esto les dará a ustedes un alcance general de los proyectos en Ágil. ¿Alguna consulta? Excelente, ingeniero Edward. Muy bien. Si alguno de los participantes tuviera alguna pregunta que le gustaría hacerle al ingeniero Edward, este, puede hacerlo ahora, ¿no? Por ejemplo, Jonathan le estaba consultando, ingeniero, eh, con respecto a que si se trataba de lo que estaba hablando solo es en el sector privado o también en el sector público, podría ser, Yo por estoy favor. trabajando en un proyecto del tren eléctrico. Es también sector público. Es muy complicado. Es muy complicado, en verdad, porque la carga burocrática de documentación es terrible. Pero tienes que avanzar. Son proyectos nuevos para el Estado, nuevos para el Perú. Por lo tanto, el nivel de trabajo que haces es muy fuerte, y muchos cambios porque el contratista cuando tomó el proyecto no entendía bien el alcance del proyecto. Yo lo tomé ya cuando estaba en tres cuartas partes. Tampoco entendía el entorno del proyecto, el entorno complicado que es trabajar con el Estado. No lo entendía. Tampoco entendía que el ponerle una norma más a un material hacía que este material costara el doble o el triple de lo que él pensó. Y además su política era de ajusta costos, disculpen. Con lo cual teníamos cadistas de un nivel muy bajo. Yo no culpo a los cadistas, pero sí la selección de estos que no tenían la velocidad para hacer las labores de ingeniería que se requerían. Porque una cosa es tener un cadista que era especialista en el área y otra cosa es tener un cadista al cual tú tienes que dirigir y decirle punto y coma qué debe modificar en su plano. A un cadista que sabe le dices, ok, modifica los ITM rápidamente, cambia de 5 amperios a 15 amperios, cambia las termomagnéticas a sistemas de bloque diferencial rápidamente y cámbiate las cajas moldeadas a un sistema de Real-DIN en casos de las amperajes de 10 amperios para abajo, y en el caso de 10 amperios para arriba, manténlo en caja moldeada. Este lenguaje te lo conoce un cadista que está metido en el tema, que es especialista en el tema, pero un cadista normal no te lo conoce. Y el ingeniero tiene que estar eh, controlándolo todo el tiempo. Al final gastaste recursos en el ingeniero y en el cadista, porque el cadista va a ser mucho más lento. Entonces tienes que tener mucho manejo de lo que vas a enfrentar. Por eso he resumido mucho el tema, pero es mucho más complejo de lo que se piensa, ¿no? Pero como le digo, en el privado y como en el Estado tú puedes aplicar en ágil, pero debes conocer el entorno de cada uno. Excelente, ingeniero Edward. Otra pregunta que hace Roger Mesa, por ejemplo, es, eh, ingeniero, buenas tardes. Entiendo que para hacer uso de un ágil en una empresa hay que conocer casi todos los procesos. ¿Es así o me estoy equivocando? De ser así, una persona necesita involucrarse en todas las áreas. Sí debes conocer todos los procesos. Cuando quise mover un equipo, una computadora de una estación a la base central, yo pensaba que era una cosa inmediata. No, era un proceso. Tenías que mandar una orden al área de almacén. El almacén tenía que hacer una coordinación con movilidad.
movilidad a su vez tenía que coordinar con el almacén de la estación, se generaba una guía, se enviaba la guía y con la guía el equipo podía venir. Llegaba al almacén y yo tenía que sacar una orden de requerimiento para poder sacar el equipo. Y así como ese, había otros temas, contratar a una persona, comprar un material de emergencia, comprar un material normal, importar, hacer coordinaciones para una compra de equipo que se iba a desarrollar fuera de la empresa. Es toda una serie de burocracias que tienen las empresas para tener un control. Entonces, si tú no estás en conocimiento de esta, tu proyecto se va a ir de cabeza, se va a ir de cabeza. Ahora, ¿tienes que involucrarte con cada una de las áreas? Yo te diría que sí. ¿Por qué? Porque yo para poder acelerar la compra de cables apantallados, cables de comunicación, de importación y otros, tuve que estar con el jefe de logística 2 o 3 veces a la semana discutiendo lo mismo durante 3 semanas, porque el proceso de la empresa es así, porque ha habido cambios y los cambios de manejo de RP, de software de la empresa generan que todo se ralentice, todo se vuelva lento y la gente no actúe con la rapidez que uno busca. Entonces, tienes que conocer los procesos de todos y tener una interacción con las jefaturas de las personas que llevan estos procesos, llámese contabilidad, asesoría legal, logística, almacén, importación, etc. y recursos humanos. Excelente, ingeniero Edward. Espero que se haya podido responder con las preguntas que han tenido los participantes. De igual manera, recalcarles que la siguiente semana estamos ya con la sesión número 10 y para finalizar, me gustaría que podamos tomarnos una foto grupal todos y si pudiesen prender sus cámaras, chicos, y podemos tomarnos una foto grupal todos. A ver,